¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noche sin Tregua, aquí desde Vinomundo, en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. La ciencia se supone que es para facilitarnos la vida. Sin embargo, a veces los mitos que se generan alrededor de una actividad científica, el desconocimiento propio que tenemos de cómo se desarrollan investigaciones y cómo se desarrollan descubrimientos, nos hace crear una mitología alrededor de algo que puede ser muy útil para nuestras vidas y que de repente lo empezamos a desechar. Igual pasa en las sociedades, igual pasa en los gobiernos, y con el transcurrir de los tiempos se generan moratorias, rechazos alrededor de una actividad económica que pudiera ser de beneficio mutuo y social. Desde esa perspectiva, hoy vamos a estudiar o vamos a conversar en Noche sin Tregua de uno de los temas que a mí me parece que son fundamentales y que los podríamos involucrar en ese espacio. Me refiero a los transgénicos. Ya regresamos. Hace 3 o 4 programas atrás hicimos un programa sobre biotecnología y sobre transgénicos y resultó que tuvo muy buena recepción por ustedes y decidimos hacer un programa más para a profundidad tocar un tema que a mí me parece que no ha sido tocado en su profundidad y hay muchos mitos alrededor de lo que representan los transgénicos. Para el día de hoy he invitado a 2 profesionales, a don Jorge Cabrera Medaglia, que es abogado especialista en temas ambientales, con un posgrado en Derecho Agrario y Ambiental. Actualmente es asesor en el INBio, Instituto Nacional de Biodiversidad, y consejero principal en el Centro de Derecho Internacional para el Desarrollo Sostenible en Montreal, Canadá. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Y por otro lado también a don Martín Zúñiga Morales, que fue exgerente general de Procomer y hoy por hoy es el director de CropLife Latin American para Centroamérica y el Caribe, y es un máster en Administración de Empresas INCAE y conocedor también de estos temas. Bienvenido, Martín. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Con ellos dos, después de este brindis, para darle la bienvenida y agradecerle su presencia acá, vamos a tener un programa más sobre la importancia de conocer ese tema que a mí me interesa profundamente, que en mi programa se den temas de fondo para que usted conozca más y tenga más elementos para juzgar lo que se da en la vida política nacional. Ya regresamos. Obtenga las 24 horas del día asesoría para su pequeña y mediana empresa. Ingrese a la plataforma virtual www.costarricapymes.tv y obtenga asesoría de forma fácil y gratuita en temas como emprendedurismo, financiamiento y gestión empresarial. Recuerde, www.costarricapymes.tv. INA, una institución al servicio de las pymes. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida, cuidémosla. Sobre este tema, recuerdo que habíamos invitado a la doctora Marta Valdés y al doctor Giovanni Garro y les hicimos a ustedes una introducción sobre lo que significaban los transgénicos y sobre cómo la biotecnología, desde el punto de vista científico,
ha ayudado a mejorar en muchos espacios la vida del ser humano. Hay representaciones a nivel internacional, organizaciones que se dedican a darle un fuerte impulso a este tipo de actividades. Una de ellas es CropLife Latin America. Yo quisiera que nos contara usted, Martín, qué es exactamente lo que hace la organización. CropLife es la organización precisamente de las principales compañías de investigación y desarrollo que producen plaguicidas y producen también biotecnología. O sea, es una organización dedicada exclusivamente al agro y nuestra misión es precisamente facilitarle herramientas al agricultor para que sea más competitivo, para que tenga mayores y mejores cosechas en el campo. Esa es fundamentalmente la misión de la industria de protección de los cultivos en el mundo. Es una organización a nivel mundial, ¿verdad? Lo es a nivel global. Usted está como director de Centroamérica y del Caribe. Sí, pero estamos a nivel global. La sede, podríamos decirlo, está en Bruselas, pero hay una oficina para diferentes partes del mundo a nivel global. Y lo que hacen, por lo que usted me explica, es más que todo asesoría y consultoría, no desarrollan investigación o también hacen investigación. La investigación la hacen las compañías propiamente dicho que están organizadas en CropLife. CropLife es la organización de esas compañías, entonces nosotros les representamos a ellas y ellas son las que hacen los productos que los agricultores tienen en el campo, digamos, día a día, en materia de plaguicidas o en materia de semillas, maíz, algodón, lo que sea. Nuestras compañías son las que desarrollan en laboratorios y posteriormente, una vez autorizados por las autoridades de gobierno en cada país, se llevan al mercado para que sean una herramienta más a los agricultores. Jorge, y esas normas que nos comenta Martín a nivel internacional varían mucho de un país a otro o son similares? En realidad, con el tema de la biotecnología moderna, en particular de los transgénicos, hay que indicar varias cosas. Uno, es uno de los sectores tecnológicos más regulados en el mundo. Es un sector tecnológico que tiene una gran cantidad de normas y regulaciones a nivel nacional y también existen instrumentos internacionales de un alcance muy amplio. Y en segundo lugar, para responder a su pregunta, creo que en esta área en particular hay una enorme divergencia en los enfoques regulatorios. O sea, nosotros podemos ver desde países que tienen sistemas más o menos simples para la autorización de transgénicos que pasan por desregulaciones, hasta aquellos que tienen sistemas muy complejos de autorizaciones, donde intervienen una gran cantidad de instituciones, de principios y de reglas. Así es que creo que la heterogeneidad en lo que es el sistema regulatorio en los países, en esta área en particular, es bastante alta. Incluso en regiones como la misma Latinoamérica, pero uno ve enfoques regulatorios muy distintos por los diferentes actores, digamos, los ministerios, los parlamentos al momento de emitir leyes en materia de biotecnología. Ahora, usted decía que regionalmente varía mucho. ¿Es América Latina el lugar más regulado o es Europa que tuvo tantos problemas al principio de la aceptación de los productos biotecnológicos? Vamos a ver, Europa es altamente regulado en el tema de los transgénicos, digamos, tienen unas regulaciones tanto en lo que es comercialización como investigación, como etiquetado y comercialización, yo creo que bastante estrictas, en algunos casos incluso han tenido muy serios problemas de aplicación y de implementación de la legislación. En el caso europeo, lo que los ha llevado de alguna manera, pues en algunos casos a un rechazo prácticamente más o menos abierto a los temas de a las innovaciones, a los productos biotecnológicos. En el caso de América Latina, yo creo que en general tenemos esquemas mucho más razonables de regulación, que sin perder de vista la necesidad de proteger a la salud, al ambiente y de resguardar los derechos del consumidor, digamos que han sido mucho más proclives a analizar caso por caso los eventos para los cuales se pide una autorización y tomar decisiones, digamos, razonadas, ya sea que permitan la liberación y la comercialización de un evento o ya sea que lo restrinjan. Así tenemos desde países que son líderes en biotecnología en el mundo, un caso es Brasil o Argentina, con sistemas regulatorios muy particulares, hasta otros como México, Uruguay, etcétera, que también han ido pues generando sus propias normas y sus propios mecanismos, igual altamente regulados, pero quizá con un enfoque mucho más pragmático y mucho más razonable al momento de regular
y de decir, bueno, lo que es bueno hay que promoverlo y lo que es malo hay que prohibirlo. Hay algunas historias, Martín, que se generan, le comentaba yo en el programa pasado a los dos científicos, que se generan alrededor de creencias, de enfermedades, de que los productos científicamente tratados pueden producir enfermedades, pueden producir distorsiones biológicas. Ellos me explicaban en aquella ocasión de que eso no es así de cierto, que inclusive no hay un solo caso a nivel internacional donde se haya demostrado que los productos transgénicos producen alguna enfermedad o producen algún daño secundario, todo lo contrario, que más bien logran en ese proceso biológico evolutivo del ser humano, logran prevenir enfermedades, logran prevenir situaciones complicadas. Pero ¿por qué se generan, me imagino que ustedes lo han investigado en ProLife, ¿por qué se genera tanta duda? ¿Por qué se genera tanta historia? ¿Por qué la necesidad de no hablarle con claridad al individuo de qué es lo que se da alrededor de los transgénicos? Eso es muy interesante y estamos viviendo una etapa embrionaria del desarrollo de la genética, de la biología en general. Igual que el siglo pasado fue el siglo de la química, este se dice va a ser el siglo de la biología y muy particularmente la ingeniería genética. Hay que entender, en el siglo pasado, por ejemplo, cuando se desarrollaron las vacunas, el mundo, los padres de familia, la sociedad tenía exactamente las mismas preocupaciones que tiene muchas personas hoy en relación con la biotecnología y los transgénicos en particular. La gente tiene derecho a tener miedo y es muy natural preocuparse por algo que no se conoce, ¿verdad? Así que estamos en una etapa, llamé al principio embrionaria, porque 20 años no son nada, como dice el tango de Gardel, ¿verdad? En donde el conocimiento sobre la tecnología, sobre la ingeniería genética, es apenas muy nuevo para muchas personas. Y lo primero que hay que aclarar, y probablemente los científicos del programa pasado lo han de haber hecho, es que nosotros somos genes y comemos genes todos los días. Todo lo que comemos es, ¿verdad? Sí. Así que no hay ningún problema en que pasemos un gen de un ser vivo a otro y nos comamos el gen transgénico, el producto transgénico, porque al final lo que comemos todos los días son genes. Eso en primer lugar. Pero usted tiene razón cuando mencionaba por qué tantos temores. Sí, los temores derivan del hecho de que la gente todavía no tiene claro el panorama. Cuando se inició las vacunas en el siglo pasado, habían movimientos sociales que le decían a los padres de familia: no vacune a sus hijos contra la polio, esto es un experimento científico, nos están cogiendo de conejillo de indias. Ese es el mismo discurso que estamos viendo hoy en relación con la ingeniería genética y muy particularmente con los transgénicos. Pero creo que la gente además se ha preocupado por los alimentos, pero los alimentos no son diferentes en cuanto a la tecnología que se está empleando a lo que tenemos en ingeniería genética para las medicinas, para todo lo que es farmacia. Por ejemplo, un gran producto de ingeniería genética pura es la insulina, ¿verdad? La insulina que utilizan las personas con diabetes. Y sin embargo la gente no tiene ninguna preocupación con respecto a ella, porque sabe que es un producto seguro, que es muy útil para las personas que tienen la enfermedad. Igual la ingeniería genética aplicada a las plantas es extraordinaria herramienta para mejorar la producción agrícola, para generar una mayor productividad, en fin, es una gran herramienta. No es una solución definitiva para el problema de la alimentación global, pero es una herramienta más a disposición del agricultor, como lo es la semilla híbrida, por ejemplo, que no tiene una transgénesis, o incluso como se utiliza la semilla criolla, ¿verdad? Son formas de agricultura que están disponibles y que, por lo menos en la parte genética, va a ir mejorando cada día más. Ahora, en ese mismo aspecto, para ambos, yo me imagino que la Organización Mundial de la Salud y la misma FAO, la Organización Mundial sobre los Alimentos, están en el tema de los transgénicos y se cuidan y verifican la legislación, verifican los experimentos que hacen alrededor de los alimentos. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Sí, es correcto. De nuevo, debido a la novedoso de la tecnología, a la
pues al alto clamor que ha habido en el mundo por conocer un poco más respecto a cuáles pueden ser los impactos en salud, los impactos socioeconómicos en algunos casos, los impactos ambientales en biodiversidad, una gran cantidad de organizaciones internacionales se han involucrado desde diferentes perspectivas. La Organización Mundial de la Salud lo ha hecho desde el punto de vista de alimentos, de inocuidad de alimentos. La FAO, en su condición, digamos, de ente de Naciones Unidas relacionado con agricultura y alimentación, ha abierto muchísimos foros en línea, ha producido informes, resúmenes, ha hecho análisis de legislación comparada, análisis de normas internacionales. Hay organizaciones como el Codex Alimentarios, que es en conjunto de estos dos, que han trabajado temas de etiquetado, de algunos otros relacionados con transgénicos. Entonces, a nivel internacional, la Convención de Biodiversidad, que tiene un protocolo internacional, que es el Protocolo de Cartagena sobre seguridad en biotecnología, que ha trabajado muchísimo temas de marcos regulatorios, de armonización, de buenas prácticas en los diferentes aspectos regulatorios. Entonces tenemos una gran cantidad de organizaciones produciendo información desde diferentes ángulos, desde el punto de vista salud, desde el punto de vista uso del insumo, no solamente en términos de impacto ambiental, sino de qué beneficios tiene para un pequeño o mediano agricultor o un gran agricultor, no importa, el uso de biotecnología, qué ventajas, qué desventajas, qué limitaciones. O sea, hay una gran cantidad de organizaciones que en los últimos 20 años, 15 años, han venido generando información desde diferentes ópticas con relación a los transgénicos. ¿Y la legislación nuestra está actualizada? ¿Existe legislación al respecto? Vamos a ver, la legislación costarricense yo diría que fue bastante pionera en el sentido de que las primeras regulaciones que se usaron para aprobar transgénicos, que fue la Ley de Sanidad Vegetal, que hoy en día no está vigente, sirvieron de base para que el país empezara a tomar experiencia en los temas regulatorios. Y luego la primera norma moderna que tenemos de los transgénicos es con la Ley de Protección Fitosanitaria y su reglamento, que son del 97-98, y la Ley de Biodiversidad, que es más o menos de la misma época. Digamos que estas leyes han sido una base importante para que el país tome decisiones razonadas en materia de evaluación de riesgo y gestión de riesgo de transgénicos. Sí habría que aclarar que lo pionero de estas leyes es positivo, pero al mismo tiempo los adelantos científicos y regulatorios, incluyendo que el primer instrumento internacional relacionado con biotecnología fue aprobado en el 2001 y con vigencia 2003, pues hay temas, digamos, regulatorios modernos, internacionales o de derecho comparado, que las leyes de Costa Rica no recogen de la mejor manera. Y aquí hay un reto de cómo mejoramos ese marco regulatorio que ha sido útil, que ha sido importante, pero que al mismo tiempo pues hemos visto que por su edad, por su condición de antecesor, digamos, a normativas internacionales, pues por supuesto no podía prever determinado tipo de regulaciones. Con esto lo que quiero decir es que hay un espacio para la mejora, a pesar de que hay un marco legal que se ha aplicado. Más recientemente tenemos también en la ley de salud animal y algunas directrices en la parte animal, que está menos desarrollada en términos, digamos, prácticos. Pero existe ese marco, sujeto de mejora, sujeto de actualización en muchos temas en los cuales pues, se quedó un poco atrás por sus antecedentes históricos versus lo que estamos viendo que sucede en derecho comparado o en los mismos instrumentos internacionales que son posteriores a la legislación. Lávese las manos con frecuencia. Quien se lava las manos al menos 5 veces por día reduce a la mitad las enfermedades respiratorias. No basta con hacerse un lavado rápido. Use jabón antibacterial. Restriegue entre los dedos y enjuague con abundante agua. Lávese debajo de las uñas todas las noches. Ese lugar es el escondite perfecto para los gérmenes y el 75% de la mugre está ahí. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone. Mientras se cepilla los dientes. Cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche.
Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Yo he visto que aquí en nuestro país, en este debate que se generó hace algunos meses, que parece que como que se tranquilizó un poco, que ha seguido como generándose, pero de bajo perfil, fuera de los medios de comunicación. Uno de los temas que más se ha tocado, Martín, es el tema del etiquetado. Yo hablaba con Marta y con Giovanni en el programa de hace algunas semanas, en relación de que en Costa Rica era simpático, por no decir otra palabra, que prácticamente se prohibía producir productos transgénicos para consumo interno, lo que nosotros producíamos, pero sí podíamos consumir los que venían de otras latitudes. Bueno, en ese marco de que sí podemos consumir lo que viene de otros lados, pero lo nuestro no es nuestro, no lo consumimos, y aparte de eso, el etiquetado, ¿qué marco de referencia hay sobre eso? Vamos a ver, lo primero, yendo un poco más atrás y quizá con la pregunta anterior suya para terminar con la actual, es bueno que el público sepa que los productos transgénicos no llegan al mercado de la noche a la mañana. El inicio mismo, por ejemplo, la primer transgénesis que se hizo fue en 1978, introduciendo en una bacteria un gen que no era original de ella. Y hasta 1996, o sea, más de 20 años después, es que se liberan al campo plantas transgénicas, ¿verdad? Cada uno de los productos transgénicos que llegan al mercado en su forma de alimentos o en su forma de semilla han pasado en promedio de 10 a 15 años de investigación científica y un periodo largo también de investigación y pruebas por parte de las autoridades regulatorias. De manera que, para empezar, el público puede estar muy tranquilo de que los productos son seguros para ellos. Una de las razones por las que el consumidor en promedio no percibe el beneficio de los transgénicos es el hecho de que hasta hoy todo el desarrollo ha estado basado en mejorar la condición del agricultor, ¿verdad? Eliminar una plaga o que se defienda propiamente por que tenga autodefensa. La autodefensa, etcétera. Son beneficios que está capturando el agricultor. Aunque en sentido social lo capturamos todos porque tenemos más y mejores cosechas, pero desde una perspectiva económica el agricultor es el que los captura. Pero ya hay a futuro, muy cercano, para ponerse a disposición del consumidor, productos que van dirigidos directamente a él. Por ejemplo, el arroz, en inglés le llamamos el golden rice, es un arroz dorado,
que tiene incorporado un gen que le permite, tiene vitamina A, es enriquecido en vitamina A, muy útil en Asia. La Organización Mundial de la Salud lo está promoviendo en Asia porque es muy útil para reducir la mortalidad infantil por desnutrición. Y todo eso va a ser, junto con el tomate, por ejemplo, que ya está también a disposición, un tomate que es enriquecido en licopeno y por lo tanto ayuda a disminuir el riesgo de cáncer. Cuando el consumidor empiece a percibir esos beneficios de la tecnología, también se va a sentir más confiado y más amigable y va a percibir el beneficio. Ahora, usted preguntaba sobre el papel de la FAO, ¿cómo ve esto? Bueno, para no ir muy lejos, hace unas pocas semanas el director de la FAO, estando en Chile en una conferencia, señaló precisamente que los productos transgénicos son una de las herramientas que se están considerando seriamente a nivel global y particularmente por Naciones Unidas o como una herramienta para combatir el problema de la seguridad alimentaria en el mundo. De manera que podríamos decir que es apenas el comienzo de esta tecnología y hay un espacio muy grande para crecer, sobre todo ya no solamente para beneficio del agricultor, sino también para apoyar y beneficiar al consumidor en general en materia de salud propiamente. Usted me hablaba del impacto que produce en la salud, que es positivo. Y por otro lado, también me hablaba el impacto en el productor. Pero también hay grupos ambientalistas que se oponen porque dicen que hay un impacto negativo de los productos transgénicos en el ambiente. ¿Es tan cierto eso? Sí, tal vez quisiera brevemente referirme al tema del etiquetado porque me parece que este es un tema crucial. Cuando yo hablaba de que el marco legal costarricense tiene algunas deficiencias, probablemente esta es una. Pero si uno ve el etiquetado desde una perspectiva comprensiva, yo creo que nos arroja muchas respuestas. La primera es, yo creo que claramente cualquiera de nosotros como consumidor pues tiene derecho a saber qué está consumiendo y a tomar su decisión razonada sobre la base de lo que consume. No me refiero solo a los transgénicos, sino en general a cualquier otro producto. Entonces yo creo que aquí el país sí tiene de alguna manera una deuda importante con la legislación, que también hace que mucha gente entonces diga, es injusto que yo no sepa si un componente o un ingrediente es o no transgénico. Lo segundo es que cuando uno habla de etiquetado parte de un supuesto muy claro y es que yo etiqueto solo lo que está permitido. Entonces la gente que demanda etiquetado es porque está partiendo de que van a autorizar un transgénico y por lo tanto se va a indicar en una etiqueta que tal producto es transgénico o más que todo tiene ingredientes o viene derivado de transgénicos. Entonces de alguna forma algunos de los que se oponen a los transgénicos pero al mismo tiempo promueven que es justo que haya un etiquetado para que el consumidor, todos nosotros sepamos, pues de alguna manera están aceptando que en el momento en que algo se etiquete es porque pasó un proceso regulatorio que me permitió consumirlo, si no del todo estaría prohibido. Y en tercer lugar, en esto como muchas otras cosas, como dice un dicho, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Todos podemos aceptar el etiquetado, hay muchas leyes que lo tienen, Brasil, Paraguay, tienen una norma general, los mismos países centroamericanos, deberán etiquetarse los productos genéticamente modificados, sus transgénicos, sus derivados, el lenguaje puede variar. Pero ahí el punto es exactamente qué entendemos por eso, ¿verdad? Porque hay algunos que han pretendido que eso implique que si una vaca fue alimentada con un transgénico, y entonces la leche tiene que decir que es leche que viene de una vaca alimentada con transgénico, igual si es un producto derivado de un lácteo, tiene que decirse que la vaca comió un transgénico, ¿verdad? Cosas que obviamente ni tienen sentido en salud, ni tienen además aplicación práctica. Pero si uno tiene una regulación razonable... Pero ese tipo de etiquetado es como, por lo que usted me está contando, es como decir, cuidado, aquí hubo un transgénico. Sí, es decir, no tiene incluso pues, ni mucho sentido práctico, ¿verdad? Y eso ni siquiera ocurre con otros temas como por ejemplo los mismos agroquímicos o muchos otros. Y aquí es donde uno dice, está bien, siempre y cuando tengamos regulaciones que tutelen el derecho del consumidor a conocer, que partan de que al conocer está haciendo o va a tomar una decisión sobre algo que está probado, pues si no, no podría ni siquiera etiquetarse, y finalmente que tenga una base razonable. ¿Qué le voy a decir al consumidor? Porque si no le voy a informar nada, la verdad es que el mismo etiquetado puede ser una simple coletilla, pero que al final no va a contribuir a que el consumidor sepa o no sepa.
Pero yo creo que si estas tres cosas las juntamos, esta probablemente es uno de los temas donde si logramos dar un paso legislativo, todos salimos ganando. Hasta los que se oponen a los transgénicos, paradójicamente, tendrían que reconocerlo. En el etiquetado hay un elemento importante. Nosotros como industria consideramos que no siendo el producto transgénico en nada diferente al tradicional, no hay nada que comunicar al consumidor, porque los etiquetados o las advertencias en los etiquetados, como bien decía Jorge, están hechos para advertir a alguien que se pueda ver afectado en su salud por el producto, por el contenido, y transgénicos. Digamos, ¿verdad? Entonces, en este caso no hay nada, porque hay evidencia de que hasta el día de hoy no ha habido un problema de salud para nadie, ni individual ni social, derivado de alimentos transgénicos. Entonces no hay nada que advertir al público, porque un grano de maíz transgénico no diferencia en nada de un grano de maíz tradicional. Entonces, ¿qué es lo que critican los que critican los transgénicos? Usted debe saberlo perfectamente porque debe estar oyéndolos permanentemente. ¿Qué es la crítica mayor que se le hace a los Claudio, yo creo que la mayor crítica, y no es que no hayan críticas válidas, pero la mayor crítica se ha elevado desgraciadamente por niveles ideológicos. Nosotros hemos abierto espacios como CropLife para discutir del tema con las personas que quieren informarse sobre el particular, las personas que quieren conocer más del tema para entender lo que hay detrás de la tecnología, pero las objeciones que han habido o que hemos escuchado de los grupos que se oponen, desgraciadamente son siempre de carácter ideológico, no de carácter técnico o científico, ¿verdad? Qué sé yo, hay estribillos contra una compañía en particular que todos conocen, ¿verdad? Y la Monsanto es esta. Sí, y la oposición se basa simplemente en decir, este es un negocio de una compañía, lo cual es falso, porque, digamos, Embrapa, que es del Ministerio de Agricultura en Brasil, desarrolla investigación en ingeniería genética aplicada a las plantas. Y es muy interesante. Brasil es un país que desarrolló frijol transgénico, que ya está liberada para el consumidor, ¿verdad? Brasil acaba de desarrollar una lechuga transgénica también, ya no para el consumidor, sino ya no para el agricultor, sino incluso con beneficios para el agricultor, enriquecida en ciertas vitaminas y otras cosas que son importantes para reducir o para atacar problemas de salud. Entonces, de nuevo, los ataques más gruesos contra la biotecnología, desgraciadamente, están basados en argumentos ideológicos que son difíciles de debatir, porque nosotros no vamos a entrar en un debate ideológico. Lo nuestro es ciencia y es técnica, ¿verdad? Que es lo que el agricultor también espera. Yo podría decirlo de otra forma, como lo hemos mencionado en otros foros, y lo dicen los agricultores. El problema de todos los que se oponen a los transgénicos desde una perspectiva ideológica es que nunca han sembrado nada. Ahora, esa semilla que se produce, me imagino que al momento de comercializarla tiene que tener etiquetados, tiene que tener licencias, en donde se asegura por la Organización Mundial de la Salud, por la FAO, por quien sea, de que esa semilla tiene una evaluación que permite el consumo humano. Eso genera también derechos de patente. Ese es otro tema que también constantemente es muy atacado, ¿verdad? El tema que también es un tema ideológico. Pasó con el Tratado de Libre Comercio, pasó con otros temas, porque a veces en nuestro espacio, y lo digo porque he oído muchos científicos en el Instituto Tecnológico Costarricense, en el TEC, y lo he oído en la Universidad de Costa Rica, que viven frustrados porque hacen grandes investigaciones y al final de cuentas en Costa Rica no existe la posibilidad de realizar la patente porque hay una satanización de lo que es los derechos de patente para un científico. Tal vez ahí para complementar lo que decía don Martín, sí, ciertamente hay argumentos científicos válidos porque hay riesgos que no son conocidos. Y hay estudios serios que se presentan y hay que conocerlos caso por caso y decidir sobre ellos. Y eso yo creo que es algo que cualquier sistema regulatorio en cualquier área tiene, yo creo que partir. Pero aparte de estos casos, la gran mayoría de la oposición que uno ve tiene básicamente
2 o 3 aristas, ¿verdad? En algún caso es el tema de salud, ¿verdad? Estoy consumiendo algo y no sé qué me va a pasar, a pesar de que los estudios han demostrado que son seguros. Puede ser que esté consumiendo un ingrediente que sea alergénico, podría ser, incluso algunos han hablado de que haya impactos en parientes silvestres de plantas, etc. Pero fundamentalmente uno ve también lo que ya llega al tema ideológico, y esto parte para mí de varias categorías. Una es reconocer que la biotecnología inicialmente fue desarrollada por compañías muy grandes, transnacionales, ¿verdad? 5, 6, 7. Después hemos tenido casos en BRAPA, la Academia Nacional de China, generando sus propios transgénicos, la UCR, investigación en arroz. Y digamos que eso también generó alguna reacción de decir son 5, 6 o 7 o 8 muy grandes que tienen el 80% del mercado, ¿verdad? Y eso ya la gente lo veía de alguna manera como con cierto grado de preocupación. De monopolio. Y de monopolio. Pues estuvo el tema de las patentes, ¿verdad? Y esto tiene aristas desde, es que son dueños de la vida, ¿verdad? De las patentes de formas de vida, que eso también, cuando uno se lo comenta a la gente, pues a veces la primera reacción es, ¿cómo puede ser esto, verdad? Si hay patentes para muchas cosas, pero en el momento en que uno habla de una patente para una innovación derivada de la biodiversidad, que la puede ser la universidad, etcétera, pues también da pie para que se genere esa reacción ideológica de que esto es negativo, esto es malo, esto implica, como salió para el tema del Tratado de Libre Comercio, que los agricultores van a ir a la cárcel, decía una camiseta, me acuerdo, por sus prácticas agrícolas tradicionales una vez que el TLC entre en vigencia. Y luego hay algunos temas pues éticos, religiosos, también relacionados con la transgénesis, ¿verdad? De los que dicen no debería el ser humano estar tratando de mezclar genes de una especie en una no emparentada, por diferentes motivos, ¿verdad? Pero si uno ve esta oposición, y digamos, obviando los argumentos serios y razonables que caso por caso son atendibles, en su gran mayoría son argumentos que pasan por un tema hoy en día prácticamente ideológico, ¿verdad? Los que están en contra, de ahí prácticamente no se moverán, porque es una posición de que los dueños de la biotecnología son malos, la propiedad intelectual sobre formas de vida es mala, la manipulación genética, que se ha hecho siempre, aunque no la transgénesis, obviamente, la historia de la agricultura es mejoramiento genético, es malo, y pues todo esto nos da un panorama, la verdad, muy complejo, porque los esfuerzos de informarle a la gente que tome una decisión, que sepa que ciertamente puede haber posiciones válidas que apunten a riesgos o a falta de información, es algo ciertamente muy apropiado, pero el resto son aspectos fundamentalmente ideológicos. Esa parte ideológica, don Claudio, perdón que le interrumpa, es muy interesante, porque se ve mucho acá en Costa Rica, un país además todos sabemos de doble moral. El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica se declara en contra de los transgénicos, pero tiene arroz transgénico, desarrollos en arroz transgénico, lo cual es muy valioso para el país. Pero no solo eso, tiene el Centro de Investigación en Ingeniería Molecular dentro de la universidad y provee formación en posgrados, o sea, le enseña a los expertos, a los científicos, cómo manipular genéticamente una planta. Nuestro gerente de biotecnología es graduado con una maestría de la Universidad de Costa Rica. Entonces, hay una doble moral que es obviamente de origen ideológico, cuando por un lado te declaras de que eso está mal, pero yo promuevo que haya formación de especialistas. Porque el Consejo Universitario es un ente muy político, es una pequeña asamblea legislativa de la Universidad de Costa Rica. Y por otro lado están los laboratorios científicos que están más concentrados en los desarrollos de la inteligencia humana que en el desarrollo de esa lucha de poder que se genera en un consejo universitario. Ahora, el hecho de que critiquemos que haya una oposición ideológica no quiere decir que no debamos discutir alrededor de lo que significan los transgénicos en el campo, tanto como alimento como plantas. O sea, hay mucho que el público, el consumidor, quiere conocer y tiene derecho a conocer, y que las compañías, todos los desarrolladores de la tecnología, tienen la responsabilidad de comunicar al consumidor para que sepa de qué
se está haciendo, cómo se forman sus alimentos, ¿verdad? Entonces, no es que rehuyamos a la discusión, a la oposición sana, que es aquella que está basada en argumentos lógicos, técnicos, científicamente fundados. Esto no es una panacea donde la industria tenga la razón de todo. Claro que socialmente hay que discutirlo, pero deberíamos de apartar lo ideológico, porque el problema de la ideología es que una vez que asumes una posición, ya no te mueves, ¿verdad? Es sacar un texto de contexto para crear un pretexto, ¿verdad? Entonces ya no te mueves. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Obtenga las 24 horas del día asesoría para su pequeña y mediana empresa. Ingrese a la plataforma virtual www.costarricapymes.tv y obtenga asesoría de forma fácil y gratuita en temas como emprendedurismo, financiamiento y gestión empresarial. Recuerde, www.costarricapymes.tv. INA, una institución al servicio de las pymes. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Cuidado con los sitios públicos. Muchas personas no se lavan las manos después de usar un baño público y tocan la puerta al salir. Cuídense de las superficies sucias, como las puertas, el control remoto o los carritos de supermercado. Recuerde, jamás estornude al aire, lávese las manos regularmente y detenga el contagio. Ahora, hay una fundación ecológica que en Costa Rica que ha estado generando la oposición en mucho a los temas de los transgénicos. Ellos hacen referencia a que Costa Rica puede perder, que es algo que no comprendo por qué, esa posibilidad del turismo ecológico por inmiscuirse en la producción de transgénicos, que eso puede cambiar la visión del país como un país sin sea natural, sin... Vamos a ver, perdón que le interrumpa ahí, pero ¿qué país con más biodiversidad y con más turismo precisamente atraído por ese verde amarelo, como dicen ellos mismos, que Brasil, ¿verdad? Brasil tiene probablemente solo en el Amazonas la mayor cantidad de biodiversidad que pueda haber en el mundo, sumado a todos los demás. Sin embargo, Brasil es líder hoy en día a nivel global, bueno, junto con Estados Unidos, en materia de plantaciones transgénicas, ¿verdad? Y no hay necesariamente un divorcio entre eso. Lo que hay que encontrar, y creo que en algún momento Jorge se refería a esto, es el equilibrio en todas las cosas, porque no se trata tampoco de impulsar la biotecnología a diestra y siniestra por donde sea, ¿verdad? Hay que respetar la biodiversidad. Para eso existen los organismos y las autoridades que regulan y dicen cómo se siembra, dónde se siembra, qué se puede sembrar, ¿verdad? Y los que producimos o estamos en ese negocio tenemos la responsabilidad de cumplir con esas normas como efectivamente lo hacemos a nivel global. ¿Y esa ley de moratoria que se ha querido establecer acá, a qué se refiere? Bueno, básicamente el proyecto de ley que se presentó a finales del año pasado, lo que pretende es una moratoria, indica hasta que no haya certeza científica de los impactos sociales y ambientales de los transgénicos en la liberación al campo y en la comercialización.
y se supone que permitiría lo que se llama el uso confinado o el uso contenido, o sea, en laboratorios, etc. Pero no cuando ya haya una relación entre el transgénico y el ambiente. Este ha sido un enfoque que en realidad creo para el país sería desde muchas perspectivas inadecuado, ¿verdad? Uno, yo mismo, como reconocí ahora, soy de los que he visto que el marco regulatorio y he trabajado en propuestas sobre él, debe ser mejorado, pero muy flaco favor le haríamos a mejorar un marco regulatorio prohibiendo su aplicación, ¿verdad? Más un marco regulatorio que ha funcionado desde el 91 con la Ley de Sanidad Vegetal en ese momento y después desde el 97, 98 con un marco un poco más moderno. Yo creo que por el contrario, lo que hay que hacer es promover el fortalecimiento de capacidades y eso no se hace prohibiendo. Y los ejemplos de países que han tratado de implementar moratorias son que al final se convierten en una negatoria a la innovación y a la tecnología, porque ni tienen plazos o los que tienen plazos normalmente son muy largos, en algunos casos cuando se desarrolle capacidad o se conozca, pero posiblemente eso en algún momento cuando se le pregunte al promotor de esa ley dirá, no, nos faltan todavía otros 30 años. Pero en ese sentido es muy interesante el caso de México, precisamente en lo que señalas. México hace 11 años tuvo esta discusión si debería o no permitirse los transgénicos, la siembra de transgénicos, y al final ganaron los que se oponían ideológicamente, ¿verdad? Y se declaró una moratoria. La moratoria era más o menos, paremos todo acá hasta que sepamos y tengamos certeza de que no hay riesgo para el ambiente, la salud y todo lo demás. Cosa que ya en Estados Unidos y en muchos otros países desarrollados esa investigación se había hecho. Lo lógico era aprovechar toda la investigación que ya estaba hecha en el mundo para simplemente ganar tiempo en materia de de innovación y de herramientas para el agricultor. No, aprobaron la moratoria 11 años después, sin que ningún agricultor pudiera sembrar y aprovechar la tecnología, llegan a la conclusión de que efectivamente ni había riesgo, ni había nada que preocuparse y la autorizan. Mientras tanto, los agricultores no pudieron usar la tecnología y mientras tanto México importó el 60% del maíz que consume de Estados Unidos, todo transgénico. Sí, son las inconsistencias. Ahora, los grupos que se han opuesto en nuestro país han tenido dos vertientes para hacer esa posición. Una es desde la Asamblea Legislativa con esa moratoria, pero también me leía que hay más de 70 municipalidades que se están, desde sus consejos municipales, declarando limpios de transgénicos a sus cantones. ¿Eso qué consecuencias tiene y qué sentido tiene? Bueno, en primer lugar, y la parte legal se la dejo a Jorge, aunque... pero realmente los acuerdos se han tomado sin un fundamento técnico, ¿verdad? Porque la autoridad en materia legal no puedes hacer sino aquello que la ley le autoriza a hacer y que técnicamente puede justificar. Que, para empezar, las declaraciones son más un discurso ideológico en el sentido de que casi son... Un saludo a la bandera. Pero tipo machote, como decimos popularmente, ¿verdad? Todos han cogido más o menos al machote y sin considerar la realidad del cantón, simplemente se han declarado. Sin entender el contexto de las decisiones que están tomando. Pero la parte positiva, por ejemplo, el cantón de Alvarado en Cartago, el alcalde vetó el acuerdo y el Tribunal Contencioso Administrativo, donde fue a parar esa resolución, dio la razón al alcalde y le dijo, sí, es correcto, la decisión se tomó sin un fundamento técnico. Pero vamos un poquito más acá. Recientemente el Cantón de Cañas, analizando el tema y con la autoridad moral para hablar de esto, porque ellos tienen producción transgénica en sus territorios, acaba de declararse amigo de la tecnología transgénica de plantas y además le pide en su declaratoria a los demás cantones de la región reconsiderar la declaratoria en contra de la biotecnología para, por el contrario, promover la innovación tecnológica y permitirle a los agricultores el tener a disposición la herramienta para innovación y mejora en cosechas. A mí me preocupa porque normalmente, y no estoy descubriendo el agua tibia ni diciendo nada nuevo, los consejos municipales no están integrados normalmente por la gente más capacitada.
la gente más preparada. Estos son temas que requieren una alta profesionalización, un alto conocimiento, y no podríamos estar tomando decisiones en los consejos municipales al tenor de los miedos que se puedan generar sin ninguna consistencia. Yo no comparto tanto esa posición. Creo que hay gente muy inteligente en las municipalidades, muy inteligente, brillante. Yo conozco a muchos de ellos, pero uno, por muy brillante que sea, no puede saber de todo. Así que cuando uno no sabe, tiene que ser humilde y decir, no sé, vengan los expertos y háblenme al respecto. Yo reto a todas las municipalidades que se han declarado libres de transgénicos a que lleven especialistas del TEC, que tienen el tecnológico tiene una escuela de biotecnología. ¿Cuántos se han hecho asesorar por gente científica que sepa del tema? Y tal vez ahí para complementar lo de Martín y lo que usted decía, Claudio, desde el punto de vista legal, si uno quisiera pues meterse un poco más, como hurgar ya los temas de qué tan legales o válidos han sido estas moratorias, tenemos algunos ejemplos donde pues la Sala Constitucional, aunque ha habido opiniones divididas entre los magistrados, ha validado que una municipalidad pueda con un sustento técnico tomar alguna medida en protección del ambiente, pero ha sido muy clara que tiene que haber un sustento técnico y ha anulado todos los casos en los cuales se ha carecido del mismo, porque hay municipalidades que han dado moratorias para X cosas basadas en estudios de una municipalidad, una de Cartago, de una municipalidad de Golfito, y en un estudio de hace 15 años donde uno ve y es básicamente ideológico y es el mismo estudio que se presenta en todas las municipalidades o la misma información, digamos, y por los mismos gestores. Entonces yo creo que aquí también hay que reconocer que hay una responsabilidad importante de los municipios de tomar decisiones, pero que estén basadas en ciencia. Y eventualmente podría ser que no se comparta el argumento científico, pero lo que no puede es basarse sencillamente en mitos, en informaciones orales suministradas o en estudios que ni siquiera se aproximan a la realidad de cantones donde no existe ni la biodiversidad ni mucho menos. Y por otro lado, mientras estas decisiones se toman, pues también hay de por medio gente que está investigando, y aquí no me refiero solo al sector privado, porque en Costa Rica hay investigación que está en la parte pública, que es muy importante, que aquí uno no podría pensar que es lo que priva es el fin de lucro, que es muy válido, sino estamos hablando de una misión institucional de una universidad que también podría verse eventualmente afectada. Entonces yo creo que estas decisiones en algún momento van a ser revisadas y su validez va a depender de que se pueda demostrar que tienen un argumento científico. Quien lo pueda hacer, bueno, y quien no, como a la fecha ha sido una gran cantidad de casos, yo creo que deberán probablemente perder validez. Ahora, ¿qué futuro, ya se nos va el tiempo, qué futuro perciben ustedes sobre la biociencia, la biotecnología en Costa Rica a corto plazo? Porque mi percepción es que esta lucha ideológica parece que gana la batalla en alguna medida y nos priva a los costarricenses de tener un agricultor más desarrollado, un agricultor con más facilidades de producción, menos casado con productos químicos para combatir las plagas que son altamente contaminantes para nosotros los individuos. ¿Cómo perciben eso? Yo, más como ciudadano que como representante de compañías que tienen transgénicos, yo como ciudadano esperaría que las autoridades, creo que van a hacerlo, actúen con mucha racionalidad, porque aquí la mejor referencia podría ser la misma estrategia siglo XXI que fue desarrollada por un grupo de científicos costarricenses que incluyó al doctor Cruz, que fue recientemente ministro de Ciencia y Tecnología, al doctor Franklin Chan y demás. Y la conclusión de ellos es que la biotecnología es uno de los 5 pilares en que el país debe basar el desarrollo de los próximos 20 años. Yo creo que eso está clarísimo, no tiene objeción y las autoridades racionalmente creo que van a inclinarse por esa lógica dentro de las regulaciones, dentro del marco legal que debe guardarse y que nosotros como compañías productoras de transgénicos sin duda alguna sabemos que tenemos que cumplir, no solo en Costa Rica, sino que lo cumplimos a nivel global.
Sí, yo lo que diría es que, bueno, ojalá el futuro nos depare, desde el punto de vista regulatorio, las mejoras que yo creo que el país merece, a pesar de que tenemos un marco legal que ha dado resultados para poder regular, y en algunos casos se han prohibido eventos transgénicos. Creo que hay un espacio importante para la mejora, que todos como sociedad, incluyendo las personas, digamos, que están opuestas, que puedan participar en un proyecto donde si hay dudas o si hay reticencias sobre la aplicación de las reglas para la biotecnología, estas se mejoren de manera que los intereses de la sociedad, del productor, del empresario, de la sociedad civil, del vecino, todas se consideren, todas se tomen en cuenta, y ojalá logremos terminar con una estructura jurídica que sea moderna y que resguarde los intereses de la biodiversidad, del productor, del agricultor y de la sociedad civil. Bueno, muchas gracias a Jorge, a Martín y sobre todo a usted por habernos acompañado. Yo espero haberle aclarado algunos de sus dudas o algunas de sus inquietudes alrededor de la biotecnología y los transgénicos. Le repito que mañana puede ver este programa a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde. El miércoles ya lo tendré en YouTube y por supuesto que de hoy en 8 espero tenerlo de nuevo frente a la pantalla disfrutando un Noche sin Tregua más aquí desde Vino Mundo en Brasil de Mora. Un abrazo a la distancia, nosotros nos quedamos cenando. Que estén bien.